Saludo cordial a todos los amigos de la clase política regional. Este programa, que es básicamente de análisis económico y político, aunque tuvo la pretensión básicamente de estar en contacto con los amigos de la clase política, como ya siempre hemos informado, nos agrada saber la amplia sintonía ciudadana de nuestro programa, que además a través de repetidoras de estaciones, en estaciones locales televisivas y radiales, y este es un programa regional. Salimos en Quillabamba, Calca, Urubamba, Anta, Urcos, Sicuani, Yanaoca, Espinar, Chumbivilcas, y a través de señales, a través de emisoras de Santo Tomás, llegamos también a Comayo y Parú. Sin duda, este programa, que ya en marzo próximo cumple 5 años, al haber logrado constituirse en un programa de interés, tanto así que estaciones televisivas locales en provincias y algunas emisoras también se han interesado bastante, han valorado bastante este programa, por lo cual las repiten en sus jurisdicciones, con lo cual este es un programa político de análisis económico de alcance regional, de un gran logro para nosotros en términos del tipo de información que entregamos. Obviamente, gratitud reiterada al periodista Washington Alocía Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa aquí en Radio, Televisión y el Diario, y 2 horas de repetición en la semana, los días domingos de 2 a 3 y los jueves de 12 del día a 1 de la tarde. Quiero empezar el programa de hoy con un análisis económico. Estamos terminando el año 2013 y hay consenso entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva en que vamos a crecer aproximadamente 5% o 5.1 o 5.2. Algunos analistas económicos privados, el caso de los bancos, por ejemplo, estoy hablando de Scotiabank y el Banco de Crédito, también coinciden en que el Perú podría crecer poco más del 5% este año 2013. Como todos sabemos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática tarda 45 días en darnos los resultados de la actividad económica del país en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, el 15 de enero del 2014 tendremos la cifra de crecimiento del mes de noviembre. Y el 15 de febrero del año 2014 aproximadamente tendremos la cifra de crecimiento del mes de diciembre. Pero tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central de Reserva, a través de ciertos indicadores, hace proyecciones. Y hay esta declaración pública que se ha hecho de que podemos crecer 5.1 o 5.2% el año 2013. Como muchos sabrán, empezamos el año en enero de 2013 muy entusiastas, con proyecciones de hasta 6.5% de crecimiento del Producto Bruto Interno. Y luego cada semana íbamos comentando de cómo iban cambiando los escenarios que influían en el desempeño de nuestra economía. Tanto los que vienen o provienen del sector externo, como algunas influencias que en la economía sin duda ha tenido la forma de gobernar, la actitud de algunas decisiones de política que ha llevado adelante el presidente Ollanta. De manera general, tenemos que reconocer que a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro Castilla, el gobierno ha manejado las riendas de la economía de la forma más adecuada, la forma más correcta. Y ciertas decisiones de carácter político sin duda han influido negativamente el manejo de nuestra economía y también su desempeño. Estamos hablando, por ejemplo, de la intentona de hacer de la empresa privada Repsol otra empresa pública, algo en la que el país ha mostrado su fuerte sensibilidad a actitudes estatistas que francamente han resentido la confianza no solo empresarial sino también ciudadana, y eso obviamente ha frenado un poco
cierto ritmo, cierta dinámica, el crecimiento de nuestra economía, entre otros. No podemos ser mezquinos en que en lo fundamental, salvo un par de exabruptos del presidente Ollanta, en lo fundamental ha respaldado el manejo macroeconómico que está en manos de nuestro ministro de Economía y Finanzas, y han habido importantes gestos y declaraciones en la que el gobierno muestra un fuerte interés en seguir haciendo de nuestro país un buen destino para las inversiones. El hecho, por ejemplo, de haber avanzado, comprometiéndose públicamente en destrabar algunas inversiones, especialmente inversiones en el sector minero, en el sector energético, ha sido crucial para que sigamos garantizando un buen flujo de inversiones en el país, porque sin inversiones no hay crecimiento económico. El gobierno ha ido a un foro minero aproximadamente a fines de noviembre con 8 ministros a ratificar su compromiso en varios temas que permitan agilizar las inversiones en el sector minero energético. El Perú es un país minero, siempre lo hemos estado demostrando. Eso de decir que somos un país agrario es un mito, nunca lo fuimos, nunca lo seremos. Y dado que nuestra vocación natural es tener que poner en valor recursos minero-energéticos, ¿no?, todo gobierno, teniendo bien en claro ello, tiene que garantizar las condiciones más propicias posibles para jalar un flujo de inversiones sostenible en la minería. Sin duda, alrededor de este tema hay debate, han habido conflictos. Nadie defiende la contaminación, nadie defiende la actitud insensible de las inversiones con la población que en las inmediaciones de esas inversiones podrían ser afectadas. Estamos hablando de buenas inversiones y de buenos criterios de hacer empresa en el sector minero. Estamos hablando de la responsabilidad empresarial con el medio ambiente, la responsabilidad empresarial en lo que significa explotación y puesta en valor de recursos naturales. Estamos hablando de buenas relaciones de las empresas con sus comunidades y poblaciones aledañas. Estamos hablando de compromisos de largo plazo traducidos en un plan de desarrollo locales o microrregionales liderados por inversiones mineras directas en términos de compromisos de gasto de la propia empresa. Obviamente que asociado a eso, todos reconocemos que los impuestos que pagan las empresas mineras en un 50% se traducen en ingresos por canon, tanto para los gobiernos regionales como para los gobiernos locales de la jurisdicción en la que se encuentran esos yacimientos o esas explotaciones o esas empresas. Y todos sabemos el gran impacto en el desarrollo de esas inversiones. Tenemos críticas en términos de que falta calidad del gasto, tanto de los alcaldes como presidentes regionales. Eso esperamos que sea un proceso de aprendizaje, pero una gran cantidad de obras, una gran cantidad de programas sociales se han financiado con estos recursos. Todo ello sin duda tiene que impactar en el desarrollo local y en el desarrollo regional. Desconocer ello, especialmente en zonas donde se está combatiendo la pobreza en base a estos recursos, es simplemente mezquindad o, en otras palabras, llamamos juego o uso político de argumentación que es difícil de comprobarlo en la práctica en términos de creer de que la actividad minera, las inversiones o las empresas, ¿no?, están generando más problemas, más daño que beneficio. Eso es difícil de demostrar o sostener. Junto a ello, sin duda, cuando hablamos de actividad minera, también tenemos que hablar de la minería ilegal y la informal. Allí sí, reconociendo que da mucho empleo, hay mucha gente que vive la minería ilegal e informal, mucha gente, con cuyos ingresos sacan adelante a sus hijos, hacen sus casas, inician negocios, reconociendo el gran impacto en los ingresos, en el empleo de la minería legal, ilegal e informal. También lo que cuestionamos es de que sean sectores muy reticentes a cumplir con ciertas normatividades que
significan básicamente, en primer lugar, el compromiso de defender, proteger o restablecer daños a los recursos naturales y al medio ambiente. Por ejemplo, es alarmante la desertificación que han generado de grandes áreas cubiertas antes de recursos forestales, por ejemplo en Madre de Dios. La contaminación que han hecho a través del mercurio, una gran cantidad de fuentes de agua, y además la ausencia de observancia a lo que son normas laborales y su obligación con el Estado a tributar. Por eso habíamos señalado en una línea de coincidencia con acuerdos importantes por ejemplo, del foro UNSAC sobre agua, minería y desarrollo, de que para lo que es la minería ilegal e informal, lo que se pide es de que inmediatamente se formalicen, y luego de estar organizados empiecen a asumir y enfrentar los déficits que generan en ambiente, derechos laborales y tributación. Hay noticias de que en este esfuerzo el gobierno este año había avanzado la formalización de un 18% aproximadamente de los mineros o las organizaciones mineras que en el ámbito de lo informal o ilegal actúan en nuestro país. Esperamos que la eficacia del gobierno en esta tarea, que incluye un poco de represión, obviamente, para el año 2014 mejore. No sé en cuánto tiempo sería prudencial saber que todos estarán formalizados, y una demanda que ha quedado nítida en el foro UNSAC sobre agua, minería y desarrollo del año 2013, de este año, ha sido de que se podría conformar un fondo de restablecimiento o un fondo de reforestación de las áreas desertificadas por la actividad minera ilegal. Porque técnicamente hablando es factible a través de un programa determinado recuperar la cubierta vegetal que ha sido prácticamente despejada, erosionada por esta actividad minera ilegal. Entonces es factible que a través de la organización, la formalización, podamos financiar con el aporte de los propios mineros informales e ilegales, que luego de resolver su situación podrían financiar un gran programa que, asociado al esfuerzo del Estado, constituye un gran reto de recuperar nuestros recursos naturales actualmente prácticamente depredados. Por lo tanto, la problemática minera en el país es compleja. Su gran importancia para la economía nacional, regional, es fundamental. Desconocer que también tiene fuertes impactos en el desarrollo comunal, distrital, microrregional, en sus áreas de influencia, también sería muy mezquino. Por lo tanto, es real y contundente la importancia minera en el caso del Cusco. Somos una región minera que junto al turismo generan además importantes ocasiones de empleo e ingresos para nuestros campesinos. Las empresas mineras demandan una gran cantidad de alimentos que viene justamente de nuestros productores agrarios. En el caso del turismo es inmensa la demanda de frutas, verduras. Estamos hablando del choclo, de carne, de queso, de leche, que producen nuestros hermanos campesinos. Por lo tanto, no es una disyuntiva en el Cusco si ser minero o agrícola, no. La minería y el turismo dan gran mercado para que nuestros productores agrarios puedan incrementar su producción y tener garantizado inmensos flujos de ventas de los mismos. Se trata de más bien entender de que dentro de un plan integral sigamos promoviendo inversiones, empresas, mercados que permitan además presionar para que nuestros productores agrarios incrementen su producción, su productividad y la calidad de sus productos. Ellos también sin duda tienen que organizarse. Hoy estamos en la época en que los productores individuales solos no avanzan mucho en lo que significa producir más y mejor. Tienen que organizarse y de una manera organizada construir redes que junto a otras mueven lo que se llaman las cadenas productivas. Solo de manera organizada pueden ellos internalizar importantes intangibles como calidad del producto, uso de tecnología, mejoramiento de la productividad, manejo de criterios de comercialización y mercados para garantizar su producción,
además de resolver cuellos de botella importantes que sí, asociados a políticas públicas, se pueden lograr, como por ejemplo el acceso al crédito. Por lo tanto, la minería y el turismo en el Cusco es una promesa de desarrollo integral. Esperamos que de esto sean conscientes los gobiernos locales y obviamente esto debe ser además liderado en términos de un plan de desarrollo regional, en términos de informar la importancia de estos planes y acuerdos a través de los gobiernos regionales, en el caso nuestro, gobierno regional del Cusco. Obviamente, en el transcurso de este año 2013, hemos ido señalando qué limitaciones, qué criterios observar en la conducta y en el trabajo del expresidente del gobierno regional, el arquitecto Jorge Acuña. Y demostramos de que pareciera que no tenía muy claro qué es el desarrollo económico regional, porque no se conocieron esfuerzos, por ejemplo, de organizar a los productores, vincularlos y ir construyendo los que se llaman los clústeres. Estamos hablando de redes de pequeñas y microempresas organizadas e interconectadas en la normal división del trabajo, en el proceso en que unos producen, otros comercializan, otros dan el soporte financiero, técnico, otros garantizan, por ejemplo, las semillas, entre otros, hasta llegar a lo que quisiéramos en algún momento, capacidad exportadora en la región. Ya exportamos un poco, más allá de productos tradicionales como el café y el maíz amarillo gigante de Urubamba. Pero, por ejemplo, ya se produce un poco de alcachofa para la exportación. Y el problema es de que llegar a ese horizonte es una gran capacidad de desarrollo económico productivo de la región. Eso necesita mucho apoyo público, mucho apoyo de los gobiernos locales que están obligados con el desarrollo económico local y especialmente con los gobiernos regionales que tienen la responsabilidad fundamental de impulsar el desarrollo económico regional. Con esta primera intervención en lo que es temas de economía, anuncio una brevísima interrupción del programa para volver especialmente con análisis políticos, tanto para nuestra región Cusco como para el país. Pausa y volvemos entonces. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella.
Continuando con nuestros análisis, quiero comentar un hecho que sin duda está indignando a la población peruana, que es justamente el descubrimiento de que el supuesto juicio del año que se realizó contra el presidente Alberto Fujimori era simplemente una farsa. Esto debido a que se está demostrando, y estas próximas semanas, la primera semana de enero, van a haber más pruebas contundentes de que el juez San Martín, que presidió la sala que juzgó al presidente Alberto Fujimori, en verdad utilizó información, asesoría e incluso legislación impertinente para el caso en la que había sido acusado el presidente Alberto Fujimori, y que es el tema de si era o no responsable de los execrables crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Ocurre que a pesar de que las denuncias, especialmente de la Fiscalía, ¿no?, era demostrar que el presidente Fujimori tenía autoría o coautoría en esos excesos de nuestras Fuerzas Armadas, como han sido esos crímenes execrables, ¿no?, el juez San Martín para ello necesitaba pruebas. Y no tenía pruebas para demostrar que el presidente Fujimori era autor o coautor. Eso era demostrar de que él pertenecía o era el líder del Grupo Colina, o que finalmente, en caso extremo, que él mismo disparó en esos crímenes que todos sin duda rechazamos. Y al no tener pruebas para imputarlo como autor o coautor de esas matanzas, ¿no?, recurrió a través de, justamente acogiéndose a las asesorías de jueces españoles o abogados que estudiaron especialmente en la Universidad de Alicante, a otra figura denominada la autoría mediata. La autoría mediata, que es una figura jurídica que nunca se ha conocido en el Perú, parece que es propia de la legislación española, por ejemplo, significa que cuando dentro de una organización o una institución se comete un delito, rápidamente el responsable principal es el representante o el líder de esa organización o de esa institución, o de esa red. Para dejarme entender, voy a poner algunos ejemplos que ojalá puedan servir para dejarme entender en los análisis básicos que quiero hacer. Si dentro de una familia hay algún miembro, un hijo por ejemplo, que comete un delito, según la autoría mediata, el responsable principal es el padre de familia, porque se supone que él está al mando de la familia y tiene que saber todo y tiene que haberlo ordenado o conocido o apoyado. Si en un municipio distrital o provincial, algunos empleados cometen delitos, según la teoría de la autoría mediata, es el alcalde el responsable principal, porque por ser la máxima autoridad de esa red local o municipal, de ese gobierno local, ¿no?, tiene que haber sabido, tiene que haber conocido, tiene que haber autorizado finalmente. Si en una universidad, por ejemplo, un grupo de alumnos o un grupo de profesores o un grupo de servidores administrativos cometen delitos, según la teoría de la autoría mediata, es el rector el culpable inmediato, porque tú, por ser el responsable o el jefe de la institución, tiene que haber sabido, tiene que haber ordenado. Miren, o sea, y según esta teoría, por lo tanto, no es necesario prueba alguna, basta que el delito lo haya cometido un dependiente para decir de que ese depende de un jefe y el jefe tuvo que haberlo sabido. Pero la nitidez del uso de la teoría mediata, donde se demuestra, es cuando el juez San Martín, a través de comunicación de correos electrónicos, prácticamente le dice a sus asesores internos ocultos, españoles o de la Universidad de Alicante, le dice en otras palabras: no tengo pruebas para acusar a Fujimori, ¿qué hago? Y ellos le dicen: no hay problema, utiliza la teoría de la autoría mediata, que no necesita pruebas, basta que sea el jefe y que los que hayan hecho el operativo o el delito sean sus dependientes. Y pasaron rápidamente a desestimar el tema de la prueba, que es crucial pues en cualquier juicio. Si a alguien lo acusan de ladrón, tiene que haber pruebas pues. A alguien lo acusan de un crimen, tiene que haber pruebas pues. El tema del sistema de probanza
en los juicios en el sistema judicial es crucial. ¿De qué manera podemos entender de que todos debemos ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario? ¿De qué manera se demuestra que alguien no es inocente? Con probanza, medios, declaraciones, un conjunto de mecanismos que permitan ver de que alguien ha cometido un ilícito, un delito. Pero acá no. Entonces, mediante esta teoría de la autoría mediata, es bien fácil acusar al jefe de una institución o una red de los delitos que puedan cometer los integrantes o los dependientes de la misma. El presidente, según nuestra Constitución, todos los presidentes son los jefes supremos de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Y en ese sentido, dado que el Grupo Colina, que es el grupo criminal que cometió estos crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, era un grupo dependiente del ejército peruano, y siendo el presidente Fujimori el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según la teoría mediata, tuvo que haber conocido, tuvo que haber sabido, tuvo que haber ordenado. Y basta demostrar que el ejército o la estructura de grupos que lucharon contra el terrorismo dependían de ciertos mandos o comandos del ejército. Basta eso para decir que luego el jefe del ejército es el presidente y entonces es el autor. Esa es la forma como se ha juzgado y sancionado y sentenciado al presidente Fujimori. Pero estos emails electrónicos, email se pronuncia, pero son correos electrónicos, que hoy se han demostrado, y que hay otro que es más escandaloso que va a salir estos días, ¿no? Lo que demostró es de que el juez, San Martín, no buscó una asesoría legal de abogados adoctrinarios y de abogados conocedores de este tema. Más parecía una coordinación política de amigos, básicamente de la izquierda caviar, ¿no? De abogados de Alicante, y un operador acá de la persecución toledista y caviar contra el presidente Fujimori. Porque por los términos, por favor, entren al buscador electrónico y pongan este tema de los correos electrónicos entre Vocal San Martín y abogados como Gonzalo del Río, ¿no? Entren por favor a leerlo para que se den cuenta de una relación amical y además una relación de odio de ambos hacia el procesado, que era el presidente Alberto Fujimori. Ahí no van a encontrar doctrina pura, asesoramiento legal o jurídico puro, ¿no? Hay palabras como que no es necesario probarle, ¿no? Le haremos esto al chino, entre otros. Y entonces quedó claro de que había un objetivo y una persecución política contra el presidente Alberto Fujimori, porque al no poderle demostrar, ¿no?, temas de autoría o coautoría en esos crímenes, pasaron al facilismo de agarrar esta figura jurídica de la autoría mediata. Entonces, lo que indigna al país es no solo esa forma en que funciona nuestra justicia, sino que, por favor, durante el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, también se han cometido muchos excesos, muchos crímenes en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, nunca hubo ningún juicio ni al presidente Belaúnde ni a sus ministros, que todavía existen, viven, con esta teoría de la autoría mediata. En la época del primer gobierno del presidente Alan García, hubieron muchísimos más excesos, muchísimas más violaciones de derechos humanos. Y nadie lo ha acusado ni procesado para aplicarle esto de la teoría de la autoría mediata. Pero al presidente Fujimori, donde hubo menos excesos, menos violaciones a los derechos humanos, sí se ha utilizado esta teoría para sentenciarlo 25 años en la cárcel. Miren, o sea, para casos exactamente similares, que son excesos de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales en la lucha contra el terrorismo, solo se ha agarrado al presidente Fujimori, en cuyo gobierno no solo, como vuelvo a repetir, hay menos violaciones de derechos humanos, menos excesos, sino que además logró pacificar al país, derrotó al terrorismo y entregó al país un país pacificado, que es una de las columnas básicas que justamente hoy sustentan nuestro desarrollo junto a la construcción de una economía de mercado, como todos sabemos. Y también indigna ratificar en este hecho algo que siempre ha significado una crítica a nuestro Poder Judicial. A nuestro Poder Judicial, que debería ser un poder autónomo, independiente, eficaz, transparente. En el Perú siempre se le ha criticado de tres cosas: burocratismo, falta de autonomía y corrupción.
El burocratismo, que significa que los juicios duran años y años. La falta de independencia, una tradición de estar siempre al servicio de los gobiernos de turno. Y estamos hablando de corrupción, burocratismo, autonomía. En el tema de la corrupción, lo que conocemos es todo lo que sabemos que es la compraventa de justicia, que alrededor de la actuación de este poder independiente se conoce. Esta crítica de que siempre fueron sumisos a los poderes a los gobernantes de turno, sería el mejor escenario para demostrar la actuación del juez San Martín. Estamos hablando de juicios que se han iniciado y se han hecho especialmente en el gobierno de Toledo. Y Toledo, junto a sus aliados, que es la izquierda caviar, tuvo una persecución al fujimorismo. Nadie duda casos de corrupción debidamente comprobados y buenas sentencias a quienes han sido operadores de la corrupción. Nadie lo duda. Pero también junto a eso han habido excesos de persecución y demolición de la dignidad personal y familiar de muchos exministros, exfuncionarios de Fujimori. El caso más emblemático es lo que ocurrió con el general Chacón, en la que casi 10 años detenido, nunca hubo probanza, nunca hubo sentencia, exceso de retención en una cárcel mientras el juicio no avanzaba, entre otros, para luego el propio Tribunal Constitucional determinar que debe salir porque ha habido tiempo suficiente para probar las acusaciones que no han podido hacer y que correspondía su libertad, entre otros. Muy bien. Entonces, lo que se nota es un juez implementando odios del gobierno de turno y sus aliados, el toledismo y la izquierda caviar. Y utilizando, como ya se ha dicho, mecanismos e incluso legislación que está empezando a ser caracterizada como ajena a la legislación del país. Y en un mecanismo tan fácil de decir, basta que sea el jefe. Los que han cometido el crimen están dentro de su dependencia, de su jefatura, y entonces tiene que ser el autor mediato. Y en ese sentido es indignante comprobar esto. Indignante. Y también el tema de la consternación en el sentido de que miren pues de qué manera lo han sentenciado a Fujimori. Y cuando Fujimori agarra el teléfono y llama a una emisora, sanción, le cortan el teléfono. Cuando tiene visitas, no, demasiadas visitas, le cortan las visitas. ¿No es cierto? Entonces, hoy prácticamente se ha iniciado la revisión de un supuesto caso histórico, juicio histórico, para pasar a ser la farsa judicial histórica que ha vivido el Perú teniendo como víctima a un expresidente que, según muchas encuestas, es considerado como el mejor presidente del Perú, al menos en los últimos 50 años. Ahí están las encuestas, en todo tipo de periódicos. ¿Qué dice la gente? Porque comparando lo que ha hecho Fujimori con Toledo, con el propio Alan García, ni hablar ya de Ollantaytamala, ninguno de estos tres presidentes ha reconstruido nada en este país. Ninguno de ellos ha recibido un país destruido económicamente, políticamente, moralmente, infraestructuralmente, entre otros. Fujimori recibió así un país y ha entregado a un país encaminado por la senda del desarrollo. Y lo que han hecho desde Paniagua hasta el actual presidente es continuar al menos con el modelo económico. Continuar. Alguien puso los cimientos y el primer piso, y luego los demás están construyendo el segundo piso, el tercer piso. Para no hablar ya de casos que en política sí interesan, que es la conducta, la actitud personal de los líderes que asumen la presidencia respecto a su condición y de formadores y modelos para valores ciudadanos, especialmente jóvenes. Del presidente Fujimori no se conoce escándalos relacionados al alcohol, a las drogas o las sábanas. No, todos sabemos que era un presidente trabajador, austero, no bebedor. Eso no podemos decir de los otros presidentes, no es necesario que entre en detalles. Y entonces, hoy en nuestro país, junto al tema del otro escándalo de que se investigue si existen o no poderes paralelos en el Perú, vamos a tener muy pronto
Porque si hay justicia en este país, lo que muy pronto esperamos es de que sea inmediatamente procesado e investigado el juez San Martín. Porque lo que ha hecho es violatorio a la autonomía del Poder Judicial, a sus responsabilidades como juez, y lo que ha hecho es cometer un abuso contra un expresidente. Lo que inmediatamente debe traducirse en la anulación inmediata de esa sentencia de los 25 años de cárcel para el presidente Fujimori, con además agravantes en las que no tiene, el presidente Fujimori no tiene, pues mejor hablemos, no tenía beneficios penitenciarios, 2x1 o 3x1, supuestamente porque uno de sus ilícitos también es el secuestro, entre comillas, del que demostraron habría sido objeto un periodista, el periodista Gorrita. Un secuestro con televisión, con celular, con atenciones, con lujos dentro de una dependencia del sistema de inteligencia nacional. Ese secuestro en el que luego salió el señor con sus propios pies como quien sale de su casa. Eso que fue una detención arbitraria, lo han vendido en el juicio como secuestro. Y sin duda hay leyes muy fuertes contra el secuestro. Todo el abuso que han generado contra el presidente Fujimori hoy por hoy está siendo desenmascarado. Y esperamos tener muy pronto destituido y también enjuiciado al juez San Martín, y esperamos tener muy pronto al presidente Fujimori con esa sentencia anulada, porque luego tiene otras sentencias de menores en las que sí pueden ser aplicables beneficios penitenciarios como el 2x1 o 3x1, entre otros. Por lo tanto, miren, en nuestro país los fenómenos políticos que se presentan son, francamente, si se puede decir, ¿no?, extraordinarios en el sentido de que nadie podía haber imaginado cosas que luego se descubren, se denuncian y generan indignación. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso López Meneses, reiteramos que allí lo que el país quiere saber es quién vivía en la casa de Óscar López Meneses para tener protección policial y militar superior al del presidente. Lo que el país quiere saber es si como dice Lourdes Flores, vivía allí Vladimiro Montesinos, eso sería un gran escándalo. Vladimiro Montesinos sigue siendo un gran operador, un poder paralelo en el Perú, y nos hacen creer que está sentenciado por 30 años en la base naval del Callao. Eso es lo que quiere saber. Temas de escándalos políticos de semejante calibre es lo que tiene que soportar, es lo que soportamos en nuestro país, sin duda poniéndonos como un país bananero, de frágil institucionalidad, de una débil democracia, ¿no?, de una farsa en lo que son y lo que creíamos, que tenemos líderes que son autónomos, piensan por su cuenta, tienen sus grandes partidos, cuando hoy se está demostrando que parece que siempre ha habido un titiritero en nuestra clase política y en nuestros gobernantes. Esto es lo que vamos a seguir haciendo seguimiento del año 2014 para ver en qué termina este caso del juez San Martín, a quien simplemente se le viene la noche. Con esto doy paso a una brevísima y última interrupción para hacer un comentario de carácter político para nuestra región. Pausa y volvemos con Poder y Desarrollo Regional. Consuleves, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleves, opinión y mercado. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los
Terminamos nuestros análisis en el programa comentando el tema de la asunción del cargo como nuevo presidente del gobierno regional del magíster René Concha Lezama. Ya todos sabemos de que el expresidente del gobierno regional, Jorge Acurio, ha sido sentenciado en uno de sus juicios, de varios que aún tiene, juicios de cuando era arquitecto residente en Calca, en la gestión del profesor Roberto Farfán. El Jurado Nacional de Elecciones ya ha tomado la decisión de inhabilitar para el ejercicio del cargo a Jorge Acurio y ha convocado a René Concha Lezama para que asuma la presidencia del gobierno regional del Cusco. Y tenemos que observar escenarios de lo que sería la conducta, la gestión de este nuevo presidente del gobierno regional del Cusco. Primero va a gestionar el último año del mandato de 4 años, ¿no?, por el que fue elegido Jorge Acurio y René Concha como vicepresidente. Muchos creíamos de que, conociendo al magíster René Concha, él, como es normal, tenía aspiraciones políticas de postular posiblemente en las elecciones del próximo año, 2014, pero al haber asumido el cargo de presidente del gobierno regional, no creo que gestione 3 o 4 meses para luego pedir permiso o renunciar al cargo y tentar alguna representación, ya sea al gobierno regional o quién sabe, al gobierno local. Este escenario creo que hay que descartarlo totalmente porque no sería responsable de parte de él gestionar 3 o 4 meses el gobierno regional y luego postular. Quedaría, primero, en 3 o 4 meses no va a poder hacer nada. Y esta gestión, este último año de gestión que falta, es una ocasión para mostrar al pueblo un nuevo estilo de gestión, además de informarle el nivel de eficiencia, eficacia y transparencia con que durante 3 años ha gestionado el gobierno regional Cusco el arquitecto Jorge Acurio, expresidente del gobierno. La gente quiere información para saber cómo lo hizo, cómo podemos evaluar resultados, inversiones, ejecución presupuestal, niveles de transparencia, niveles de eficiencia en la gestión del expresidente del gobierno regional, Jorge Acurio. Y además, inmediatamente, teniendo funcionarios de ancha base, gestionar, reactivar los programas y las inversiones fundamentales que se priorice durante el año 2014. Este segundo escenario, que justamente tendría esas características, es lo más realista y sería lo más positivo que haga el magíster René Concha Lezama. Y sin duda, el Cusco va a tener mucha información y muchas sorpresas, porque a veces es necesario que salga el gato de la despensa para saber qué ha pasado allí, qué ha hecho. Porque cuando una autoridad está en el cargo, hay mucha información que no se conoce. Pero con ocasión de la renovación o la sustitución, obviamente hay una obligación del entrante, del nuevo, de informar qué es lo que ha encontrado, qué es lo que estaba pasando en los diversos ámbitos que constituyen una gestión. Y estemos preparados para más de una sorpresa. Habíamos señalado siempre de que muy pocos creen que el expresidente del gobierno regional era transparente. Nunca. Yo nunca creí que era transparente. Por lo tanto, va a ser muy normal que luego nos informen un conjunto de hechos irregulares, inmorales y también ilegales. Dependerá de cómo toma este asunto de la moralización en la gestión el nuevo presidente regional, que es el magíster René Concha, de qué manera toma, asume esa responsabilidad y de qué manera nos entrega una información que es su obligación. Y en lo que significa, no solo puede dedicarse a investigar o a auditar la gestión. Hay obras en marcha que, dado el análisis, tienen que seguir continuando.
los programas de carretera, por ejemplo, algunas obras importantes en la ciudad del Cusco, por ejemplo. Y posiblemente hay otros programas que también deben continuar si visiblemente están al servicio de una población objetivo y mejor aún si se trata de líneas de trabajo en lucha y combate contra la pobreza. Nadie duda de que también hubo programas que pueden ser o eliminados o simplemente revisados. Ese es el caso que el propio actual presidente del gobierno regional, René Concha, ha ido señalando, un proyecto denominado PRO Obras, que significaba hacer pequeñas obras en competencia con alcaldes provinciales y distritales, el mismo que no tenía un financiamiento asegurado y que básicamente era una extensión de la red de operación del gobierno regional en función de montar prácticamente aparato y logística para la campaña electoral para la que estaba preparado Jorge Acurio. Si visiblemente tenía ese objetivo y no tenía claro el tema del financiamiento sostenible de algunas promesas de obra en competencia con los gobiernos locales, obviamente ese programa tiene que ser eliminado o tiene que ser revisado. Si algo de presupuesto tuvo, lo correcto sería entregar esos presupuestos para que esas obras previstas en algunos distritos y provincias lo haga el alcalde respectivo. Pareciera que en verdad no tenía presupuesto sostenible este programa denominado PRO, que impulsaba el expresidente regional Jorge Acurio. Nosotros aquí, como analistas políticos, quisiéramos sin duda de que un año de gestión de René Concha Lezama signifique, primero, que no paralicen obras y programas que son útiles. Y esto no significa ser continuista de cosas que desde presupuestos anteriores y desde políticas incluso nacionales deben impulsar los gobiernos regionales. Porque no se vería bien solo crítica, solo auditar, solo moralizar. Tiene que continuar gestiones en cuyos resultados de obras y programas estamos confiando para promover el desarrollo, para combatir la pobreza, entre otros. Confiamos también en que el magíster convoque a lo mejor de los profesionales en esta tarea que tiene que ser despolitizada. Porque si él no va a trabajar en función electoral de este año, del año 2014, quiere decir de que se ha comprometido a hacer una buena gestión con criterios básicamente técnicos, programáticos y de promoción del desarrollo. Los funcionarios que tengan, las personas, profesionales, incluso políticos, que tengan las calificaciones para apoyar un gobierno de transición, de continuidad, de optimización y moralización, están en la obligación moral, si es que son convocados y consultados, de poder contribuir con su esfuerzo y experiencia en este proceso. En el Cusco tenemos buenos profesionales que tienen el perfil como para apoyar e impulsar una buena gestión de recursos. A veces no es fácil tener la cantidad necesaria inmediatamente de personal que sustituya una gran cantidad de cargos de confianza que tiene que remover o renovar el magíster René Concha. Sin duda, de una manera un poco gradual, tiene que ir identificando y constituyendo grupos que puedan entrar a sustituir a una maquinaria burocrática que funcionaba bajo el liderazgo del anterior presidente regional, Jorge Acurio. Ser cusqueñista hoy es desearle al magíster René Concha éxitos en su gestión. En política queda claro las cosas correctas que hay que hacer. Pero me estoy dirigiendo un poco también a ciertos líderes, personalidades y profesionales que son parte de la clase política, para que puedan estar atentos si es que son convocados a concurrir en confianza con su trabajo, con su labor, apoyando una gestión breve de un año de moralización, de mejora en la gestión pública, de transparentar acciones y actividades y obviamente de esa manera dejar un gobierno regional manejable, saneado, para que el próximo presidente regional elegido en las elecciones del año 2014 pueda tener un aparato, una institución que signifique una continuidad, nuevos bríos, ¿no? Una promesa de mejora
de la manera en que se entiende eficacia, eficiencia, transparencia en los procesos de gestión del mismo. Muchas veces no sabemos decir qué significa una buena gestión. Significa simplemente que cuando alguien asume una gestión y deja a su institución en mejores condiciones que lo ha asumido, eso es mejora de gestión. Y entonces eso es progreso y desarrollo institucional. En ese ámbito tienen que haber aprendizaje de grupos de trabajos, del manejo y el desempeño de ciertas oficinas, de ciertas redes también de interacción entre otras instancias del gobierno, de esas capacidades de alianza que tiene que haber con el sector privado, con la propia población. Hago votos porque la gestión del magíster René Concha tenga estas características. Para el año 2014 va a salir ganando el Cusco, la población, va a eso significar un fortalecimiento de nuestra clase política, de nuestra experiencia. Con esto termino el programa, aprovechando la ocasión para desear un feliz año nuevo, venturoso, para todos los cusqueños y cusqueñas, para nuestros amigos de la clase política regional que ya están moviendo sus aparatos para ver cómo va a ir su debut en las elecciones locales y regionales del año 2014. Reiterada gratitud y también venturoso año nuevo para Radio, Televisión, El Diario, liderado por el periodista Washington Alosilla Portilla. Extensivo este saludo y felicitación a la plana de profesionales técnicos auxiliares que hacen posible la emisión de los programas de esta estación televisiva, Radio, Televisión, El Diario, en cuya contexto, sin duda, en cuya capacidad de servicio desarrollamos este programa, que ya va a 5 años, que la cumplimos en marzo del año 2014, en condiciones de total gratuidad. Nosotros no pagamos por emitir ese programa y tampoco cobraríamos. En ese sentido va siempre nuestro permanente reconocimiento al periodista Washington Alosilla Portilla. Y consideramos este programa una pequeña alianza estratégica con esta empresa bajo el liderazgo del periodista Washington Alosilla, en favor de nuestra democracia y nuestra economía de mercado. Por lo tanto, al menos para mí, Carlos Dávila, sacar adelante este programa significa casi mi servicio civil. Me gusta la política, quiero una democracia fortalecida, soy especialista en temas de gestión pública, quiero un Estado que realmente esté en su sitio para que se constituya en lo que todos queremos que sea, un promotor del desarrollo. Sabemos que tenemos serios problemas y por ello desarrollamos en ese eje permanentemente análisis y comentarios sobre reforma del Estado. Tenemos serios problemas con la clase política y por eso desarrollamos análisis sobre la necesidad de fortalecer la gobernabilidad, la democracia y nuestra clase política, nuestra estructura de partidos y la modernización de sus visiones programáticas. Hacer política en el Cusco no es fácil, hacer política moderna en el Cusco no es fácil. Hay casi culturalmente enraizado fuerte mentalidad colectivista, izquierdista en la población, que no permite entender y adoptar pensamiento nuevo, formas de gestión nuevas, formas de renovación y reforma del Estado nuevas. En ese terreno un poco adverso estamos nosotros presentes, tratando de contribuir en ese debate y en ese proceso de cambios que quisiéramos y vamos a seguir promoviendo. Feliz año 2014 a todos los amigos de nuestra región, feliz año a mis compañeros de conducción, licenciado Vladimiro Guevara y la economista Rosemary Moscoso. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo programa.